Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy trataremos la ciencia y la teología. Esta asignatura pertenece a teología propia, que es la doctrina de Jehová. En la doctrina de Jehová, el Señor nos enseña los lugares donde Él habita. Y hemos visto que el primer lugar donde Él habita es en el cielo. Amén. En el cielo es el lugar donde Él habita, donde usted lo encuentra. Indudablemente, ahí está su casa, está su templo, está también su trono. En el segundo lugar donde Dios habita es en la casa de Jehová. Y en el tercer lugar donde Él habita es también en el monte, nos dice las Sagradas Escrituras, en el monte. Y bueno, venimos estudiando en las conferencias pasadas y hacemos un estudio de cómo Dios habita en el monte, y eso viene desde la antigüedad. Ahora bien, hemos visto 13 montes diferentes donde el Señor mostró su presencia y su gloria, ¿no? Su gloria. Vimos cuando Noé se asentó su arca en el monte Ararat. Vimos también cuando Abraham plantó su tienda en un monte al oriente de Betel. Vimos cómo es que Lot también en un monte, ahí se estableció con su familia. Abraham ofrecía sacrificios sobre el monte, y en el monte de Galat es donde Jacob también se refugió, etcétera y etcétera. Hoy veremos ejemplo 14, otro monte donde los creyentes asistieron, iban ahí, ¿no? Vamos a ver, Jehová le otorga a Israel su tierra prometida, rodeado de montes, porque es una bendición espiritual. Mire qué tremendo. ¿Cómo es que Dios le otorga a Israel una tierra prometida que está rodeado de montes? Porque el monte siempre es un lugar especial donde Dios motiva a su pueblo para que le adoren, para que le canten, para que le exalten, ¿no? En este caso vamos a verlo. Dice así Deuteronomio capítulo 11, verso 11. Mire lo que dice. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Por qué el Señor le entregó una tierra rodeada de montes? Como dice los textos sagrados, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Alrededor de ella. Los montes, como sabemos, son como gigantes protectores contra los ciclones, contra los huracanes, contra los sifones, ¿no? Y si está el mar por ahí, contra las tormentas, imagínense, ¿no? Entonces, son como gigantes, ¿no? Pero también el creyente tiene la oportunidad de subir al monte. Es una tierra rodeada de montes. Entonces, el monte siempre es una figura importante porque nos acerca a Dios. Y en este caso le dio una tierra rodeada de montes, ¿no? Si usted se fija, el aposento alto que está arriba en el monte, está también rodeado de montes. Miren, ¿cuántos montes tenemos, no? Cerros y montes, alturas, ¿no? Hay un misterio, hay un poder que se mueve en las alturas de los montes. Como ya hemos visto, quien toma el monte, toma el valle. Quien se apodera del monte, se va a apoderar del valle. Amén. Y vemos ahí cómo es que nuestro Señor le otorga a Israel, para que Israel sea una potencia espiritual, está rodeado de montes. Miren,
para que sea una potencia espiritual. Y de Israel viene la salvación, de Israel viene la ley, de Israel es que vino el conocimiento para el mundo entero. Y mire cómo Dios le otorga, dice, la tierra a la cual ustedes van a pasar para tomarla es una tierra de montes. Punto 15. Dios vino al monte Sinaí con 10 millares de ángeles y con la ley de fuego en su mano. ¿En qué lugar Dios le entregó la ley y los mandamientos a Moisés? En un monte, en la altura. ¿Por qué tiene que ser en la altura? ¿Por qué no le entregó en el valle? ¿Por qué no le entregó junto al mar? ¿Por qué no le entregó en una playa? ¿Por qué no le entregó en un valle? ¿Por qué no le entregó en un campo? ¿Por qué le entregó en lo alto del monte? ¿Por qué? ¿Qué hay en el monte para que le entregue en el monte? ¿Por qué los acontecimientos grandes siempre ocurrieron en el monte? ¿Qué misterio traen los montes? ¿Qué poder traen los montes? Vamos a verlo. Dice Deuteronomio 33:2, mire lo que dice. Dijo, Jehová vino de Sinaí y le resplandece desde el monte de Parán. Vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. El Señor descendió con 10 millares de ángeles y vino con la ley de fuego en su mano. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace cosas grandes en las alturas. En las alturas se mueve un poder especial. Es los lugares donde Dios se encuentra siempre es en los montes. Recuerde bien, en el cielo, en la casa de Dios, pero también en el monte. Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Dios vino al monte Sinaí con 10 millares de ángeles rodeado y con la ley de fuego en su mano. Ahí es donde le entrega. El encuentro es en el monte. Por eso es que el Señor siempre decía, Moisés, sube al monte. Moisés, sube al monte. Moisés, quiero hablar contigo. Y subían al monte. Todos los grandes sucesos de la vida, los grandes hechos en la vida, siempre es a las alturas, en lo alto. Siempre acontece, ¿no? Por eso es que una iglesia, cuando haga un culto o cuando haga un ayuno, debe tener siempre en la parte alta, en las azoteas también. Porque las azoteas de las casas, también, si es una ciudad, en la azotea de la casa es donde desciende un poder muy especial. Como usted va a ver, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios le habló a Pedro y le dijo, Pedro, mata y come. ¿Dónde estaba orando Pedro? En la azotea. Amén. ¿Dónde vino el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés? En el aposento alto, ¿no? En una habitación alta. Siempre es en lo alto, ¿no? Amén. Por eso es que el Señor siempre escoge la parte alta. Ejemplo 16. Débora profetizaba en el monte y el pueblo subía a consultarle. ¿Dónde estaba Débora? ¿Dónde iba Débora? En el monte, mire. Los profetas siempre se manifestaban en el monte, ¿no? Amén. Y eso vamos a ir analizando. Cuando Samuel le dijo a Saúl, Saúl, vaya al monte y ahí vas a encontrar profetas. Y los profetas paraban en el monte con su pandero, con su címbano resonante, ahí cantaban, hacían sus ayunos en el monte. Y la profetisa Débora también estaba en el monte, vamos a verlo. Dice así Jueces capítulo 4, verso 4 al 5. Miren lo que dice. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer gobernaba a Israel. ¿Quién era? Débora. Era una profetisa, una mujer que profetizaba. Una mujer que se dedicaba a la oración, a la intercesión, a la búsqueda con Dios, a la búsqueda de los misterios. Porque un profeta es eso. Un profeta es una persona que se dedica a los misterios, a llamarlo a Dios, a querer saber lo escondido, las cosas profundas, ¿no? Siente esa vocación para hacerlo. Dice, Débora profetiza, mujer de Lapidot.
Y acostumbraba, diga conmigo, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora. Es decir, que Débora tenía su palmera ahí, dice. Entre Ramá y Betel, diga conmigo, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Ellas subían al monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Subían a consultarle, decían: Débora, ¿qué podemos hacer? Débora, tengo este problema, tengo este asunto. Puedes clamarle a Dios, puedes invocarle a Dios. Y ella, Débora, desde lo alto era una profetisa y desde lo alto profetizaba. Amén. Ella se sentaba en una palmera, arriba, mire cómo está arriba en el monte. Y desde ahí la gente subía a consultarle y la profeta comenzaba a profetizar, a decirle lo que era de parte de Dios. Ella era como una gobernadora también de todo Israel, pero ella prefirió buscar el lugar donde ella podía recibir el mensaje de Dios, ¿no? Y ella se subió al monte, y en el monte, desde ahí, ella comenzaba a hablar al pueblo, recibía el Espíritu Santo, y desde ahí compartía los juicios, y ahí dictaminaba lo que era correcto y lo que era incorrecto, pero en la altura del monte. En la altura, es que en la altura hay un poder muy especial. Por eso, en algunos momentos, cuando usted siente, usted vaya al monte, amén. Busquen el monte, clamen el monte. Como ya dije, Dios está en muchos lugares. Está en el cielo, está en el templo, porque ahí lo dice su palabra, pero también está en el monte, amén. En el monte, como por ejemplo, Salomón, ¿dónde fue? ¿Dónde fue Salomón que encontró Salomón sabiduría? ¿Dónde encontró Salomón? En el monte de Gabaón, dice. Ahí, mientras oraba, se quedó dormido en el monte, y ahí es cuando Dios le habló y le dijo: Salomón, le dijo, Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Le dijo: Señor, yo quiero sabiduría. Y Dios le dio sabiduría desde el monte. Ahí obtuvo el poder, ¿no? Amén. Entonces, estamos viendo aquí la doctrina de el poder de las alturas. Amén. Cómo Dios mora en las alturas y habita en las alturas. Y esto viene desde la antigüedad. Amén. Muy bien. Sigamos. Ejemplo 17. Otro monte. Ya hemos visto el monte de Débora. Ahora vamos a ver otro caso. En el monte de Or, este es el monte de Or, otro monte, mire, otro monte. Moisés y Aarón recibieron la palabra de Jehová en el monte también. Vamos a verlo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Número capítulo 20, verso 22 al 27, dice: y partiendo de Cádiz, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Y Jehová, diga conmigo, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or. ¿Dónde le habló Jehová a Moisés y a Aarón? ¿En el valle? ¿En el mar? ¿En la playa? No, en el monte de Or. Amén. En la frontera de la tierra de Edom. Amén. Y ahí comenzó a hablarle, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo? Aarón será reunido a su pueblo. Mire. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Wow, ¿no? Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo di a los hijos de Israel. No va a entrar. Por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, toma a Aarón y a Eleazar su hijo. Eleazar era su hijo mayor. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Or. ¿Por qué tenía que subir al monte de Or? ¿Por qué?
¿Por qué no era en el valle? ¿Por qué no ocurría ahí? Todos los acontecimientos grandes, Señor, siempre lo hizo en las alturas, siempre en las alturas. Es un poder misterioso que se mueve ahí, donde la presencia de Dios mora en las alturas. Amén. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, hazlo subir al monte de Hor. ¿Qué más? Y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Es decir, sácale esas vestiduras que tiene Aarón. ¿Qué vestidura? La vestidura sagrada, la vestidura del sumo sacerdote, la vestidura con su pectoral, la vestidura donde tenía su túnica, donde él tenía también, ¿verdad? Aquí en las sombreras tenía las piedras, todo tenía que desnudarlo. Desnúdalo Aarón de su vestidura en el monte y viste con ellas a Eleazar su hijo. Sácale la vestidura de su padre y ponle en el hijo mayor. Porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Mire, Aarón iba a morir. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. ¿Dónde se hizo el cambio ministerial? En el monte, en las alturas, ¿no? En las alturas, ¿verdad? ¿Por qué en las alturas? Porque Dios habita en las alturas y Dios quería de esta manera que ahí se haga, en las alturas, porque en la altura está la presencia del Padre. Amén. Para que usted vea cómo ellos subieron arriba. Y ahí estaba Moisés y ahí estaba Aarón. Ellos recibieron la palabra de Dios, escucharon lo que Dios le habló en el monte, escucharon la palabra de Dios, todo lo que le dijo. Moisés desnuda a Aarón y luego le vas a dar su vestimenta a su hijo. Amén. Un aplauso le damos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. El siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver en el monte Abarim. Esto es otro monte, miren, donde el Señor nuevamente le ordena que suba al monte. Moisés subió por mandato de Jehová para que viera la tierra prometida. Vamos a verlo. En Números capítulo 27, verso 12, el Señor le dice así, miren, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim. Ahora le está enviando que suba a otro monte. Siempre Moisés paraba de monte en monte, siempre subía. Eso era algo así antiguamente, ¿no? Siempre era así. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Moisés iba a mirar toda la tierra prometida, pero no iba a poder ingresar a la tierra prometida. Iba a morir en un monte. ¿Dónde murió Moisés? En un monte. ¿Dónde murió Aarón? En un monte. También eran sepultados en el monte. ¿Por qué Dios mandaba que a Moisés se sepulte en un monte? Aarón lo sepultó en un monte. Josué murió en otro monte, ¿no? Vamos a verlo. Ahí está Moisés. Moisés subió por mandato de Jehová hasta el monte Abarim. Él está allí, en el monte Abarim, y desde ahí, miren, mira toda la tierra prometida. Ahí está el Jordán, ¿no? El Jordán que separaba con la tierra prometida. Ya habían llegado ya a las puertas de la tierra prometida. Y él miraba toda la tierra prometida. Vas a ver la tierra prometida, pero no la vas a pisar. Tú no lo vas a pisar. Va a pisar otro que se llama Josué, el que te sigue. Él va a entrar a esa tierra prometida, porque tú vas a quedar ahí, te vas a reunir con tu pueblo. Y él muere en un monte también, ¿no? Pero él contempló la tierra prometida, ¿no? Dios le hizo subir a ese monte. Ahora,
Cuando estudiamos angelología, ahí se ve que Moisés muere y viene el diablo, y el diablo pelea con el arcángel Miguel, pelean los dos por el cuerpo de Moisés, porque el arcángel Miguel quería enterrarlo y el diablo no quería que lo entierre. El diablo quería que el cuerpo de Moisés sea encontrado por los israelitas. En cambio, el arcángel Miguel no quería que lo encuentren. ¿Por qué? Porque si encontraba el pueblo de Israel el cuerpo de Moisés muerto, lo iban a adorar, iban a volverse al ídolo, iban a convertir al siervo en un ídolo. Iban a tomar su ropa, tomarían sus huesos, tomarían su cuerpo, porque Israel siempre se volvía a los ídolos. En todo momento era muy idólatra, a tal punto que un día dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés: Moisés, levántate una serpiente de bronce, haz una serpiente de bronce. Se hizo una serpiente de bronce, ponlo en un madero, porque si alguna persona, como ellos estaban en el desierto, si alguna persona es mordido por la serpiente ardiente y cuando ya está a punto de morir mira la serpiente de bronce, van a tener vida, ¿no es cierto? Y entonces dice la Escritura que se hizo una serpiente de bronce y lo puso en un asta. Y entonces cuando les mordían, ellos, porque el efecto de la serpiente pues es rapidísimo, 5 minutos y queda muerto. Lo mordía y entonces ellos miraban a la serpiente de bronce y tenían vida. Entonces la serpiente de bronce era como una sanidad, como un milagro que se hacía. Pero con el paso del tiempo eso estaba bien, porque la serpiente de bronce era una figura que representaría con el tiempo a Jesucristo en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que sea mordido por la serpiente del diablo, por el pecado, mirase a la cruz de Cristo y tenga vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la serpiente de bronce era una figura. Ahora bien, pero con el paso del tiempo, dice la Escritura, ellos comenzaron a adorar a la serpiente de bronce. Los israelitas comenzaron a adorar hasta que vino el rey Ezequías y dijo: ¿qué están haciendo? ¿Por qué se ponen a adorar esa serpiente de bronce? La gente siempre a la idolatría. Entonces el rey Ezequías agarró, lo bajó a la serpiente de bronce, lo hizo pedazos y le dijo: esto no es Dios, esta es una cosa de bronce, y lo destruyó para que la gente no lo hiciera inciensos, no lo adorase, ¿no? Así también Moisés, pues, el cuerpo de Moisés. ¿Dónde lo enterró? Nunca nadie supo. Ningún israelita supo, ni se encontró su ropa, ni se encontró nada de Moisés. De tal manera que la gente lo lloró 40 días a Moisés, pero nunca encontraron el cuerpo de Moisés. Moisés desapareció. El arcángel Miguel salió con el objetivo de que no lo encuentren y no lo encontraron. ¿En qué parte del monte habrá muerto él? Pero murió en un monte, ¿no? Donde Dios pues lo llamó. Gloria sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Moisés miró la tierra prometida en un monte. Estaba subiendo ya al monte Abarim. Había subido tantos montes porque Dios siempre le llamaba al monte. Ahora bien, vamos con el otro ejemplo. Aquí a continuación, en las Sagradas Escrituras vamos a ver cómo en el trayecto que va avanzando el pueblo de Israel a la tierra prometida, en ese trayecto que va, él va de monte en monte. Mire, cómo de monte en monte el pueblo de Israel acampa. El pueblo de Israel no acampa en cualquier lugar, no, siempre acampaba en los montes, porque los montes es una presencia especial de Dios. Tenían el acceso a poder conversar con Dios. El pueblo de Israel en su camino a la tierra prometida acampó en diversos montes. Vamos a verlo. Miren, por ejemplo, los montes donde acampó Israel en su camino. En un monte, en el monte Sefer, en el monte Gigat. Pasado el tiempo avanzaban en el monte Or, pasaban en el monte Abarí, seguían avanzando en el monte Ebal, y así. En cada monte, miren.
en el monte Sefer. Mire, este es un monte. Vamos a verlo. Dice número 33, 23, dice, salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Mire, eso es monte de Sefer. Diga conmigo, monte Sefer. Ya, va un monte. Sigamos. Luego después siguieron avanzando y después de avanzar un buen tramo, ellos descansan en el monte Gidgad. Vamos a verlo. Salieron de Bene Jacán y acamparon en el monte de Gidgad. Diga conmigo, monte Gidgad. ¿Ve? Es otro monte donde van y acampan. Mire cómo ellos van avanzando de monte en monte. Luego después acampan en el monte de Or. Es otro monte. Sigamos. Número 33, 37 dice, y salieron de Cádiz y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Si podemos darnos cuenta, ¿por qué el Espíritu Santo invierte un espacio de las Sagradas Escrituras para hablar de montes? ¿Por qué? ¿Cuán importante es el monte? ¿Por qué lo menciona? ¿En qué nos puede ayudar este texto sagrado? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere transmitir el Espíritu Santo? Nos quiere transmitir que el pueblo de Israel iba de monte en monte, siempre buscando la presencia de Dios, los líderes de la iglesia, los líderes israelitas, los líderes del pueblo de Israel, siempre, ¿no? Para estar al lado de Dios. Estar en el monte era estar al lado de Dios. Sigamos. Vamos a ver ahora en el monte de Abarim. Esto es otro. Diga conmigo, monte Abarim. Vamos a verlo. ¿Qué dice en número 33, 47? Mire lo que dice. Salieron de Almón, Diblataim, y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. También nos relata, nos está diciendo, Israel salió de ese lugar y se fueron al monte de Abarim. Luego del monte Abarim se pasan al monte Eba. Vamos a verlo. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras, dice, Dios le está hablando, que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, en el monte Ebal. Vas a avanzar y vas a encontrar y vas a hallar en el monte Ebal, ¿no? Mire cómo de un monte seguían caminando hacia la tierra prometida, pero ellos no se detenían en el valle, se detenían en montes. En montes hacían su campamento, ¿no? Vamos a verlo. Josué 8:30 dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Diga conmigo, monte Ebal. Ya, ahí ve otro monte usted. ¿Cómo es que ellos van de monte en monte? Sigamos. El siguiente. El monte Gerizim. Ahora van al monte Gerizim. Diga conmigo, monte Gerizim. Muy bien, sigamos. Deuteronomio 27:12 dice, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín estarán sobre el monte Gerizim. Ellos tenían que acampar, subir al monte, estar en el monte, vivir en el monte. Mientras estaban allí, en ese momento llegaba, ¿no? Antes de avanzar a otro. Sigamos. Josué 8:33 también dice, todo Israel, dice, miren, todo Israel, tanto los extranjeros como los naturales, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. Mire cómo ellos habitaban en el monte, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que primero bendijeran al pueblo de Israel. De monte en monte, ¿no? Amén. Como ellos siempre se acercaban a Dios a través de montes. Sigamos. Monte de Abarim. Ahora vamos a ver el monte de Abarim. Mire. Sube a estos montes de Abarim,
al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo os doy por heredad a los hijos de Israel. Ahora era el monte Abarim. Del monte Abarim se pasaron a otro monte, al monte Nebo. Mire, al monte Nebo. Diga conmigo, monte Nebo. Vemos Deuteronomio 32:49, dice: sube estos montes de Abarim al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo os doy en heredad a los hijos de Israel. Monte Nebo. Del monte Nebo se pasaron. ¿A qué monte se pasaron? Diga conmigo, monte de Param. Diga conmigo, monte de Param. Vamos a verlo. 32:49 dice: y dijo Jehová, vino de Sinaí, de Seir los alumbró, resplandeció desde el monte de Param. Avanzó entre 10 millares de santos en el monte de Param. Del monte de Param, ¿a dónde se pasaron? Al monte de Efraín. Diga conmigo, monte de Efraín. Muy bien, se pasan al monte de Efraín. Vamos a verlo. Josué 19:50. Según la palabra de Jehová le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. ¿Cómo es que en el monte de Efraín? Del monte de Efraín también ellos se pasaron ¿a qué monte? Al monte Neftalí. Mire. Josué capítulo 20, verso 7 dice: entonces señalaron a sedes de Galilea en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Puros montes, ¿no? Muy bien, continuemos. De ahí, vemos ahí también el monte de Judá. Diga conmigo, monte de Judá. Le estoy haciendo ver a usted porque esta es la doctrina de cómo, dónde Dios habita, mire, de monte en monte, mire. Le dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá. Judá tenía su monte, Efraín también tenía su monte y así. Comenzaron ellos a tener su monte. Bien, entonces en todo el trayecto eran de monte en monte, en monte, en monte, porque ellos siempre subían a adorar a Dios en las alturas, a adorar al Señor en las alturas. Amén, porque Dios se encuentra en las alturas. Ejemplo 20, en el monte de Amorreo, Israel lo recibió como regalo añadido de Jehová. Mire, Dios le añade y le da un regalo. ¿Qué le regaló? Un monte. Deuteronomio 1:20 dice: entonces os dijo, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. El monte del Amorreo, Dios le entrega a Israel. ¿Por qué Dios le da como un regalo un monte? Porque en las alturas Dios habita, en los cielos Dios también tiene su monte. Dice que el Jehová tiene su trono en un monte. Ahí está. En el monte de Jehová, ahí habita Dios. ¿Por qué? Porque desde las alturas se gobierna. Amén. Quien tome el monte, tome el valle. Amén, hermano. Cuando usted va a orar, cuando usted quiere influir sobre su familia, quiere influir sobre una ciudad, se sube a un monte, ahí ayuna en el monte y desde el monte usted extiende la mano para bendecir sobre el pueblo, para bendecir sobre su familia, para bendecir sobre sus hijos, para bendecir sobre su casa, para bendecir sobre los tuyos. Desde las alturas es donde se profetiza, desde las alturas es donde se intercede, desde las alturas. Así como Dios desde las alturas gobierna, así también de las alturas viene un poder espiritual sobre todo. Amén. Es por esa razón es que quien tome el monte, tome el valle. Amén. Amén, hermano. ¿Dónde nació nuestra iglesia? En el monte, en el aposento alto, ¿no? De arriba, en el monte. Mira dónde está el aposento alto, arriba, en un monte, ¿no es cierto? Está arriba, está sentado ahí la iglesia. Amén. Por esa razón es que la iglesia comienza a crecer, comienza a desarrollarse, ¿no? Porque hay un poder misterioso desde arriba. Amén. 21. Los montes de Hebrón. Caleb a los 85 años le pidió a Josué para conquistarlo. Vamos a verlo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones, ceneseo, le dijo:
Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Qué le había dicho? Dios le otorgó, le dio a Josué, por haber tenido fe, le dijo, está bien, vas a tener tu monte. Entonces él le dijo, quiero que me des el monte. Quiero que me des el monte. Amén. Y Dios le concedió el monte. Sigue diciendo, mire lo que dice, dame pues ahora este monte. Mire lo que está pidiendo Caleb. Caleb le dice a Josué, Josué, Moisés ha muerto, dame pues ahora este monte. Yo quiero que tú me des ese monte. Pero ese monte estaba lleno de enemigos. Ese monte estaba rodeado de enemigos. Ellos habían tomado la tierra, tomaron la tierra prometida, pero ahí quedaban enemigos. Los enemigos se fueron hacia el monte, y en el monte estaban ahí parapetrados, estaban escondidos los enemigos. Entre las cuevas, ahí estaban los enemigos. Pero Josué no le tiene miedo a ellos y le dice, dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día, tú has escuchado que los anaseos están allí. Tú has escuchado que los anaseos, los enemigos anaseos están allí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas en ese monte. Mire, ciudades grandes y fortificadas en ese monte. Los enemigos anaseos estaban arriba. Pero ¿por qué ellos tomaban las ciudades fortificadas? Los enemigos eran los que tomaban esas ciudades fortificadas. Ellos se habían posesionado de los montes. ¿Por qué? Porque estratégicamente si los enemigos toman el monte, imagínense, toman el monte, ya, se posesionaron del monte. Le pregunto a usted, ¿quién va a ganar la batalla? ¿El que está en el valle o el que está en el monte? ¿Por qué ganaría lo que está en el monte? Porque si unos enemigos suben la subida, usted sabe que para subir, supongamos los soldados, para subir el monte es difícil, ¿sí o no? Y llegan cansados, pero de arriba las flechas, ¿cómo van? Van con más fuerza. Pero de abajo para que la flecha suba es lento, ¿entiende? Pero de arriba rápido, va con una fuerza, ¿no? De arriba podía tirarte una piedra y la piedra, blum, 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 matan a un montón de soldados, ¿no es cierto? De arriba ellos pueden hacer lo que quieran, pueden destruirte, pero de abajo son los que sufren. Entonces por eso es que los enemigos se suben siempre en las partes altas. Los enemigos se habían construido, dice, ciudades grandes. Diga conmigo, ciudades grandes y fortificadas. Miren, los enemigos habían hecho ciudades grandes en las alturas de los montes. Y ellos habían tomado el monte y ellos decían, a ver, que nos saquen de aquí, a ver que nos saquen de aquí, ¿no? Entonces era difícil sacarlos de ahí. Y estaba pidiendo Caleb, yo quiero que me des ese monte. Están con enemigos anaseos, tienen ciudades fortificadas, pero yo sé que Jehová está conmigo y los echaré. Mírenlo, dígalo conmigo. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré. Diga conmigo, los echaré como Jehová ha dicho. Amén. Yo los voy a echar, aunque estén arriba, yo los voy a echar. Ellos tendrán la fuerza, tendrán su ciudad fortificada, pero yo tengo a Jehová. Y si tengo a Jehová, yo los voy a echar a esos enemigos, a esos que están allí arrumados, ahí juntos en el monte. Yo voy a echarlos a esos enemigos y me voy a apoderar de ese monte. Gloria a Dios. Amén. Ahí le estaba pidiendo Caleb. Caleb dice, Josué, pero yo recién tengo 85 años. Tengo 85 años recién, soy un chiquillo, un muchacho. Yo voy en un 5, lo voto a esos. Dame, Josué. Todavía puedo entrar, puedo salir, tengo fuerzas, tengo 85 años. No es nada. Amén. Y él con 85 años quería hacer muchas cosas, prodigios en el nombre de Jehová.
¿Y cuántos hay que muchas veces no tienen ni 85 años? Ya se sienten, ya, oh, ya estoy vieja, ya, no, ya para estas cosas no. ¿Cuánto es que tengo ya? 65 años, hermanita. Ya, hermanita, ya estoy ya para el otro lado nomás, hermanita. No, ya esto de estar predicando ya no es para mí, hermanita. Ya, mis huesos, hermana, el reuma, manita. Ya se sienten morirse. Cuando Josué a los 85 años no se sentía viejo. 185 años decía, yo tengo fuerzas todavía. Yo voy a echar a esos enemigos de ahí. Los voy a quitar de ahí. Amén. Usted también, no sé cuántos tengan 85 años. A ver, por si acaso hacemos un análisis. ¿Alguien tiene 85 años? No, ¿se da cuenta? No hay nadie que tiene 85 años. Todavía son chiquillas. Todavía son jóvenes. ¿Me entiende? Amén. ¿Por qué se siente vieja si no tiene ni 85 años? Usted es joven, amén, porque el espíritu que usted tiene no se envejece, el alma no se envejece. Usted tiene un espíritu de joven. Vamos, levántese, vamos a conquistar, vamos a tomar ese monte, vamos a tomar ese lugar va a echarlo fuera a usted en el nombre de Jesús, a los enemigos de Jehová. Amén. Usted es fuerte, hermano. Amén. Usted es fuerte. Diga conmigo, yo soy fuerte. Yo tengo la fuerza. Voy a echar al enemigo fuera en el nombre de Jesús. Y me voy a apropiar de ese terreno para Jehová. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Por eso Josué, teniendo 85 años, le dijo, dame, Josué, ese lugar. Caleb le estaba pidiendo, dame ese monte, aunque estén rodeados de enemigos, yo lo voy a echar fuera. Amén. ¿Por qué los enemigos tomaban la parte alta? Así también hoy en día, hermano, en la parte alta siempre son tomados por brujos. ¿Quiénes lo toman la parte alta? Brujos, chamanes. Todos los chamanes suben de noche, suben a los montes. Por eso cuando usted va en los montes, usted va a encontrar ahí brujería, hechicería, y siempre trapos, amarres y todas esas cosas va a encontrar, ¿no es cierto? Hierbas si encuentra, ¿no? En donde usted va. Así en los muchos montes que he subido siempre encontramos eso. Amén. En el nombre de Jesús nosotros lo quemamos y listo. Amén. Ese monte es un monte de Dios. Amén. Ningún enemigo va a tomarlo. Amén, hermano. Por eso, como les compartí en una oportunidad, tomar el aposento alto. Cuando yo fui para allá, un hermano me decía, hermano pastor, aquí hay una brujería. Cuando limpiamos el aposento alto, encontramos en los primeros inicios brujería, ¿no? En los primeros inicios, una fuerza terrible que se movía, una fuerza que se movía terrible allí, ¿no? Una pesadez. En los inviernos, hermano, hacía frío. Yo tenía que frotarme la pierna. Yo recuerdo que un día había ido a la oración y como no tenía miembros arriba, recuerdo que yo ingresé y al ingresar yo estoy orando solito en el altar y escuchaba niños que lloraban afuera. Ña, 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 ña. Escuchaba así, bastante niños en coro. Bebés que lloraban. Yo me levanté, me fui, abrí. En ese tiempo pues arriba no habían casas alrededor, ¿no? Abrí y no había nada. Yo miraba a un lado, miraba a otro lado. ¿Pero de dónde sale ese sonido de bebés? Qué raro. Bueno, y nuevamente entraba y seguía orando, ¿no? Como yo nunca he visto, digamos, películas de terror, nunca me ha gustado ver esas cosas tampoco. Entonces, por eso no me asustaba mucho. Yo recuerdo que un día estoy orando y me tocaron así. Tac, 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 tac. Así como lento, ¿no? Tocaba. Yo recuerdo que en ese día, ¿no? Me levanté, me fui para ver. ¿Quién era? No había nadie. Y así pasó. En otras semanas, yo recuerdo que un vecino
un vecino de un costado vino, subió al aposento y me dijo así: señor, me dijo así, un vecino, señor, ¿usted qué hace aquí?, me dijo. Bueno, le digo, yo soy el pastor de la iglesia. Ah, bueno, tenga usted cuidado, ¿ah? Tenga usted cuidado. ¿Por qué?, le digo. Porque nosotros, los vecinos, sabemos que aquí hay un caballo blanco que toda la noche siempre está dando vuelta y vuelta, porque esto siempre estaba abandonado. Tenga cuidado, señor, me dijo así, y se fue. Algo se movía en el aposento alto, una esfera que no querían que yo esté. Y les conté cómo es que a veces el diablo me quería matar, ¿no? Les conté cómo distintas cosas ocurrieron, hechos macabros que pasaron, hermano. Ahí, como le digo, hasta el pastor Marcelino un día vomitó sangre. Estábamos orando, de pronto vino y comenzó a vomitar sangre. Y desde ese día que comenzó a vomitar sangre, él ya no me podía acompañar. Otro hermano, Federico Zímbala, un gran evangelista, alto es él, fornido, ¿no?, del Callao, me dijo: pastor, yo te apoyo, siervo. Gracias, me apoyaba a predicar. 3 semanas me apoyó. A la cuarta me dijo: hermano Santana, ya no puedo, hermano, me duele toda la columna, hermano, de entrar, subir hasta acá, porque sí era pues difícil subir. Disculpa, no puedo acompañarte. Dejó de acompañarme. Vuelta, me quedé solo. Pasados los días y las semanas, vino otra hermana, me dijo: hermano Santana, yo te apoyo. Gracias, le digo, vamos a levantar la obra. Luego al mes me dice: ¿sabe qué, hermano Santana? No puedo apoyar porque estoy mal de los riñones. El subir no se me echó mal de los riñones. Dejó de apoyar. Imagínense, durante ese tiempo, ¿no?, me fueron dejando y me quedaba solo siempre. Algo misterioso se movía, hermano. La economía comenzó a agravarse. Ya no tenía economía. Siempre algo me quería sacar del aposento alto. Ya me quería sacar una cosa, ya el desánimo, ya siempre el no saber qué hacer. ¿Qué hacer para que la gente se llene de miembros? La iglesia, venga, la iglesia se llene de miembros. ¿Qué hacer? No sabía, hacía de todo. Algo macabro se movía y yo no lo sabía. Había un poder que se había apoderado de aposento alto antes que yo llegara. Cuando yo llego, aún no quería soltarlo, hermano, no quería soltarlo. Un día estaba tratando de predicar a la gente, vino un apagón para todo el sector de la iglesia, oscuridad. Ya mis pocos hermanos que tenían, los 8, ya ni subían para arriba, ya no subían. Yo decía: Dios mío. Y ahora trataba de poner unas latas de gasolina con su trapo, para que cuando vean el fuego de abajo, digan: el pastor está ahí. Otro día seguía así avanzando. Otro día aparecieron mis hermanos con una papera, le salió una papera. Esa papera le pasó a uno, le pasó a otro, le pasó a otro, y mis hermanos con su papera ya dejaron de venir. Era raro. Ahora podemos entender por qué. Ahora podemos comprender por qué. Porque los brujos, los hechiceros, el diablo quiere apoderarse de las alturas. El diablo no quería soltar aposento alto. No quería. Y así pasaron la papera y comenzó nuevamente. Hasta que en ese tiempo vino el terrorismo. Un día subí, encontré en una pizarra que decía: muerte a los evangelistas, MRTA. Yo ingreso y veo, habían entrado al templo, alguien había escrito ahí. Yo dije: Dios mío, encima tengo que luchar con el diablo, ahora tengo que luchar con los terroristas. A unas semanas después, ellos pusieron su bandera de la hoz y el martillo. Estaba ahí. Hermano, hice de todo. Ya no sabía qué hacer. Ayunaba, oraba.
oraba, predicaba, iba de un lado, otro lado, pero no sabía por qué pasaba esto. Las almas no se convertían, no venían, era difícil. En aquel tiempo no entendí, ahora lo entiendo. Un poder demoníaco tomó las alturas. Hasta que ahí, cuando yo les conté una oportunidad, ya no soportando más, dije: Padre, Dios mío, yo me sentía impotente, me sentía inepto. Y ahí es cuando subí y dije: voy a ayunar. Señor, no voy a salir hasta aquí hasta que tú me hables. Y ahí comencé a ayunar. Tal como les conté una oportunidad. Un día, 2 días, 3 días. El Señor me hablaba 4 días, 5 días. No escuchaba voz. Pero yo había tenido una resolución en mi corazón: no voy a salir de aquí hasta que Dios me hable. Hasta que al 6.º día el Señor recién me habló. Me dijo: levántate, oh estéril, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y ahí comencé. Desde ese día, hermano, lloré, Dios me habló. Desde ese día, pasado 2 días, volví a regresar porque estaba bien débil y me fui a mi casa. Cuando regreso, un hermano me dice: pastor, te buscaba. De esos 6 o 8 hermanitos que tenía, uno de ellos dice: yo he soñado que desde aquí, desde este monte, venía un río por todo este valle y regaba todo este valle. Era de habas verdes. Otro me decía, una hermana me dijo: pastor, yo he soñado que desde arriba, del monte de arriba, vino un río así y entró por la iglesia, por la puerta de la iglesia entró. Y yo le dije: es el Espíritu Santo. Efectivamente, después de eso comenzó ya la iglesia a crecer. Tenía 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. Comenzó a crecer, efectivamente. Pero ¿por qué no crecía antes? Ahora que estamos en este curso, que estamos aprendiendo, no crecía porque el diablo, así como estos enemigos se habían apoderado de las partes altas, el diablo se había apoderado también de la parte alta. No quería soltarlo. Pero cuando se ganó y se soltó, entonces comenzó a venir la bendición. Muchas veces, si quieres ganar, si quieres vencer, toma las partes altas, vence la batalla, triunfa. Si hay algo que quieres en la vida, clámale al Señor, invócale al Señor. Sea el lugar donde tú te encuentres, invócale, clámale, que nada va a ser imposible. Tú eres como Caleb: Señor, dame las montañas. Señor, yo quiero las alturas. Señor, yo quiero que esos demonios se vayan en el nombre de Jesús. Y dejen libre mi casa, dejen libre a mi hijo, dejen libre a mi esposa, dejen libre a mi esposo, dejen libre a mis hijos, Señor. Yo quiero que ese demonio deje libre mi economía, Señor. Yo te pido, Padre Santo, tome la victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuérdenlo bien, ustedes son los Caleb. Los Caleb que arrojarán al diablo de las alturas. Amén. Querido hermano, la victoria está dada. El triunfo está dado. Amén. El éxito está dado. Amén. Porque el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo no te va a dejar ni te va a desamparar. Tú tienes la fuerza para hacerlo. No te sientas débil. No te sientas con mucha edad avanzada. No, tú eres fuerte. Y el Señor está contigo. Muchas veces el diablo, para poder aniquilarte, te hace ver: tú estás ya vieja, tú ya no puedes, esto ya no es para ti, este es para joven, este es para otras personas. No permitas que el diablo te llene tu mente de muchos pensamientos negativos. Tú eres fuerte. Y aunque el diablo diga: no, tú vas a vivir menos, tú dile: fuera diablo, yo voy a vivir muchos años porque tengo fuerza para poder engrandecer el reino de mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Amén. Ahí donde estás,
Vamos a hacer una oración. Ahí donde estás, dile al Señor: Padre mío, hoy me presento ante ti, Señor, con todo mi corazón. Padre, perdóname si en mi pensamiento yo me he sentido débil. Perdóname, Señor, si en mi pensamiento me siento enfermiza. Perdóname, Señor, si he escuchado a otras personas y le he dado lugar, le he dado oído, que me han dicho que estoy mal, que estoy enferma, que estoy débil, que tenga cuidado. Perdóname, Señor. Dios mío, el diablo me quiere aniquilar en mis fuerzas, en mi mente, en mi corazón, en mi voluntad. Pero hoy yo, Señor, escucho tu palabra. Y si Caleb te pidió ese monte porque aún tenía las fuerzas a los 85 años, yo mucho más, Señor, te pido, Padre amado, que uses mi vida para poder echar fuera al enemigo de mi hogar, de la vida de mi esposo, de la vida de mis hijos, de la vida de mi familia, de la vida del trabajo de mis hijos. Padre, yo te pido, oh Señor, que me ayudes a tomar una tierra, gente que sean salvas en tu nombre. Yo voy a echar fuera a tus enemigos que estén en los montes, en el nombre de Jesús. Tengo las fuerzas de tu Espíritu, Padre. Yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre mío, Dios mío, subiré al monte, Dios mío, y tomaré la victoria en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, Dios todopoderoso, creador del cielo, creador de la tierra. Oh Señor mío, aquí estoy. Úsame conforme a tu voluntad. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo voy a vender cara mi vida a la muerte, Señor, porque quiero hacer obras grandes para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.